¿Qué te parece lo de Iguala? Gabriel Guerra, muy buenos días. Carlos, muy buenos días. Pues yo creo que de mal en peor, Carlos, todo lo que hemos visto a lo largo de estos días apunta a un estado absoluto de desgobierno en Guerrero, en el que ni las autoridades estatales ni por supuesto las autoridades municipales tienen el control de las cosas, salvo aquellos casos en los que parecieran estar, como fue durante mucho tiempo en Iguala, asociados, aliados o subordinados al crimen organizado. Pero, mira, en todo lo que se ha venido discutiendo acerca de si debe o no renunciar el gobernador, de si es o no un caso aislado, lo de los normalistas de Ayotzinapa, que por sí solo un acto de ese tipo, una masacre como esa, Carlos, no puede quedar impune, no solo desde el punto de vista jurídico, sino tampoco desde el punto de vista político. Es verdaderamente increíble que un gobernador no pague consecuencia alguna, como pretendiera Ángel Aguirre, ante una situación de este tipo. Pero si empezamos a sumar y empezamos a colocar todas las cuentas, Carlos, vemos que son años y años de acontecimientos de este tipo. A mí me dejó helada la declaración acerca de si las fosas son o no las que contienen los cuerpos de los estudiantes desaparecidos. Si no lo son, que además me parece una irresponsabilidad salir a afirmar que son o no son hasta no tener las pruebas concretas, pero si no lo son, Carlos, peor todavía. Quiere decir que hay fosas clandestinas por todos lados en Guerrero y que ya ni siquiera saben de quién son, ¿no? Y ni siquiera saben quiénes son los desaparecidos. Creo que es verdaderamente atroz lo que está pasando, y las protestas que vimos ayer, Carlos, habrá quien se desgarre las vestimentas y diga que qué barbaridad, que cómo ahora las víctimas se volvieron delincuentes. Leía yo por ahí una columna política hoy en la mañana afirmando eso. Yo creo que la indignación, el enojo, el malestar que ha generado todo esto, sobre todo en la comunidad universitaria del país, no solo de Guerrero, Carlos, tiene que encontrar alguna salida. No es la ideal, por supuesto, pero bueno. Y no puedo dejar de tocar el argumento de la policía guerrerense acerca de la balacera en la que le tocó, entre otros, a un joven alemán, porque no se detuvieron ante un retén de la policía. ¿Tú te detendrías en Guerrero ante un retén de la policía después de lo que sucedió, si fueras estudiante o no? Te entiendo perfectamente. Entonces, creo que es verdaderamente muy grave también que todo el mundo quiera sacar ventaja política y partidista de esto. ¿Qué te ha parecido la actuación del gobierno federal? ¿Te ha parecido, no sé, tardío el discurso, la entrada del presidente con sus enviados? ¿Qué te ha parecido la parte federal? Mira, Carlos, muy complicada, muy difícil. Yo creo que ha sido menos de lo que mucha gente esperaba. El discurso del presidente la semana pasada, la verdad, pudo haber sido más enérgico, pudo haber sido más fuerte, pero además la actuación, pues sí, entiendo por un lado el argumento de respetar las instancias y la soberanía estatal. ¿Te acuerdas que lo platicábamos un poco en broma la semana pasada aquí, hablando de los viejos tiempos del PRI? Yo creo que sí tienes que cuidar eso por un lado, pero por otro lado, ante una situación como la de Guerrero, que es verdaderamente ya, hay pocas, tal vez Oaxaca se le compare por la descomposición al tema magisterial, pero pocos estados, Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, que estén en un estado de desgobierno tal. ¿Le empaña al presidente Peña Nieto su discurso hacia el extranjero del presidente reformista, del Mexican Moment y todo esto? Por supuesto, Carlos. Lo de Tatlaya, lo de Ayotzinapa, todos estos acontecimientos son una muestra clarísima de que el tema de la violencia no está superado. Sí hay un manejo discursivo mejor que en el sexenio pasado, me parece, porque no todo es el centro de la atención, pero evidentemente, Carlos, pues la realidad, esa terca y obstinada realidad, se empeña en aparecerse a cada rato. Y el México real es ese, Carlos, es el México de las desapariciones, es el México de los asesinatos, de los abusos policíacos, y es el México en el que cualquier ciudadano común y corriente, fuera de las grandes metrópolis, y ni siquiera en todas, porque me acabo de acordar del diputado Michel en Guadalajara, pero fuera de algunos lugares nadie puede estar seguro. Es verdaderamente muy delicado y es la realidad que no puedes tapar con ningún discurso, con ninguna gira al exterior, con ninguna reforma, por positiva que sea. Muchísimas gracias, Gabriel Guerra, analista de Primero Noticias.